Bueno, pues empezamos la segunda parte, ¿no? Vamos, Venga. vamos. ¿Te habéis descansado en estos 5 minutos? Quieras que no, un descanso. Un descansillo, sí, sí. Claro, hombre. Bueno, íbamos por el tema de que yo os decía que a mí eso de que el controlador esté por un lado y por otro no me gusta. Hay que subir mucho la estructura del juego para que tenga acceso aquí. Entonces preferiría que se declarase en comenzar control. Lo preferiría. Porque de hecho podría haber puesto aquí directamente juego, ahora que lo pienso. Y eso también hace que tenga que cambiar de la vista el user interface porque necesita una serie de valores y estos valores evidentemente tienen que estar en otro sitio, aquí no pueden estar. Y eso nos va a plantear un problema y lo interesante va a ser ver la solución que le da. Bueno, en principio, vamos a suponer que hiciéramos eso y decimos, vale, pues resulta que, veis, aquí tengo un juego y resulta que el juego se lo paso en el constructor. Vale, pues esto lo voy a quitar. Y lo que voy a decir es, lo siento, pero el juego es o pertenece al controlador. Así que sale de aquí. Evidentemente habrá cabreo por varios sitios. Y va a venir aquí. A su. No lo veo. No lo veo. Aquí. Y ya no será un requisito de construcción, ¿vale? Ahora, en el Paraguay, entonces, claro, va a haber un problema y es que la gente dice, sí, pues entonces me tienes que decir dónde están las cosas. Por cierto, este comercial controller, no. Me tienes que decir dónde están las cosas. Claro, otra cosa no queda. Bien, sabemos que allí donde pongamos juego, pues tenemos que poner comenzar este juego. Ese, por ejemplo, lo necesitamos aquí. Y bueno, creo que ya está. Y luego empieza a haber cosas como, por ejemplo, claro, es que necesito el ejército actual y necesito el batallón actual. Bueno, pues para eso están los delegados. No os preocupéis, el delegado es una cosa que hay que hacer siempre. Entonces, como estamos aquí, vamos a hacer delegados de esos dos. Así que deleguemos de get batallón actual, get ejército actual. Y eso quiere decir que donde antes poníamos juego, ahora vamos a poner comenzar control. Ni siquiera quiero cambiarlo porque tendría que hacerlo con otra cosa. De acuerdo. ¿Qué es lo que hemos conseguido? Diréis, pues no sé muy con lo que hemos conseguido. Bueno, pues que no hay una dependencia directa entre el juego y el Paraguay, sino que todo pase a través del controlador. ¿Entendido eso? O sea que sí, que ya está, que ya no tenemos el juego en el Paraguay. Claro. Sí, vale, vale. ¿Vale? Eso lo has hecho porque las dos historias de usuario van integradas en una, ¿no? Sí. Vale. Si De en algún acuerdo. momento te dicen que fueran por su lado, teníamos que quedarlo con juego aparte. Claro. Perfecto. A ver, repite la pregunta, no sé si te he dicho que sí para que te calles. Eso lo hemos hecho porque en la historia de usuario, poblar y localizar están juntas, ¿no? Claro. Pero la otra pregunta era. En caso de que nos dijera en algún momento que no deben estar juntas, que no pertenecen a la misma historia de usuario, tendríamos que hacerlo separado y volver a ponerlo del juego. Sí, sí, sí. O hacemos un controller pato, o hacemos un controller que controle a los otros controladores como si fuera una fachada. Algo ya, una cosa nos podríamos inventar, ¿de acuerdo? Vale, vale. Pero claro, o sea, al principio yo lo que quiero aquí no es tanto porque estén juntos que también, sino para evitar que se comunique directamente el Paraui con el juego. Eso es lo que quiero, ¿vale? Sí. De acuerdo.
Vale, esto ahora me lleva a lo siguiente que sería, hay un problema en el user interface y es que yo creo un tablero y este tablero lo creo con valores aquí, hardcodeados totalmente, ¿no? Y digo insertar y pongo, esto ni siquiera sé por qué está puesto esto aquí, si esto ya en una prueba, ¿no? Lo voy a quitar, no voy a pintar esto aquí. Vale, tengo tablero, UI. Vale, aquí hay un problema. De acuerdo. Bien, cosas que empiezan a ser problemáticas. Ahora me dice, mira, no, es que no puedes borrar eso, yo necesito el tablero, porque sin el tablero no soy capaz. Yo digo, es que el tablero de datos, no te lo puedo dar porque no lo sé, no lo conozco. Y entonces dices, vale, pues ¿cómo lo puedo poner? Pues obviamente lo tengo que poner desde comenzar controller, que es el que se lo sabe todo, ¿no? Yo no sé nada que no sea lo que sabe esa persona o ese método. Pero, ¿dónde está comenzar controller? Aquí no está, ¿no? ¿Lo veis en un sitio? No, el solo paso de para UI por constructor o lo que sea al user interface. Claro, está aquí en Paraguay. Por lo tanto, tú dices, vale, pues lo que voy a hacer va a ser lo siguiente, porque yo soy muy listo. Voy a pasarle comenzar controller, ¿no? Para que pueda acceder, se lo voy a pasar al super. Entonces, pillo esto, digo, comenzar controller. Tengo que pasarlo como propiedad, bueno, igual no, vamos a pasarlo solamente como constructor, ¿no? Y decimos user interface, pasamos comenzar controller y bueno, pues aquí ya le preguntamos por el tablero, ¿no? O sea, en vez de poner tablero, pues ponemos, en fin, comenzar controller, punto get tablero, he puesto un email. Get tablero no existe, pero lo puedo hacer, no importa, ¿de acuerdo? Y entonces, claro, ya tengo el tablero. ¿Os parece bien, no? Decidme que Pero sí. el user interface no necesitaría conocer al controlador, ¿no? Es que el tablero está en el juego. Y el, Pero tú le puedes pasar directamente lo que es un tablero, ¿no? Al user interface y no le tienes que meter todo el controlador, que él conozca el controlador. Claro, o sea, no necesitas el tablero, ¿no? Porque si en el juego ya hay un tablero, lo puedes conseguir a través del comenzar controller, ¿no? claro, o sea, le puedes pasar a comenzar controller o el tablero directamente, sí. Prefieres pasarle solo el tablero, ¿no? No, o sea, me refiero, Claro, a ver, el juego en sí, si nosotros a través de comenzar controller tenemos el juego tiene tablero. Claro, Entonces, con el controller simplemente podemos acceder a todo también. claro. Esto vuelve a ser lo de siempre, o directamente o a través de otro lado, ¿vale? Bueno, vamos a suponer que lo ponemos aquí, si a lo que yo voy es a otra cosa, ¿vale? Bueno, pues si metemos el tablero, ya tenemos el tablero y por lo tanto ya podemos crear el tablero UI. Esto está claro, ¿no? Sí. De acuerdo. ¿Cuál es el problema que nos sí. plantea este? Pues absolutamente ninguno. Tú le dices, mira, yo te voy a pasar el tablero. Le voy a pasar otra vez comenzar controller solamente. Luego tú si quieres le pones otro, ¿vale? Pero es para que no tiene que dar muchas vueltas con esto, que al fin y al cabo no es para tanto. Bueno, ¿qué pasa? Que ahora yo digo, vale, pues lo que voy a hacer es que cuando yo llame al super, porque os recuerdo que el para UI hereda del user interface, cuando llame al super le paso a comenzar control. Pero me da un error. ¿Cuál es el error que queréis que me va a dar? Que me está dando. Que no se ha inicializado, ¿no? Efectivamente, tú dices, joder, pero es que no existe, ¿de acuerdo? Dice, no se puede referenciar al campo de una instancia mientras que se invoca, que se invoca explícitamente. O sea, lo que viene a decir, que igual no nos queda muy claro con esto, es que tienes que crearlo porque no existe. Y si al comenzar controlar lo tengo aquí, sí, pero aquí no existe. ¿Por qué? Pues porque antes de que se ejecute el paraguas, se ejecuta el constructor del padre. Y tú dices, bueno, pues ya como soy más listo que esta gente, voy a poner esto encima. Pero no se puede, porque super siempre tiene que ser la primera. ¿Está aquí de acuerdo? ¿Entendéis Sí. cuál es el problema? Sí, 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 sí. Vale.
De acuerdo. Entonces, si hay un problema que es que la jerarquía no se puede, eso significa que el constructor no se puede utilizar. Es decir, esto que estamos haciendo de pasar el controlador aquí por el constructor, pues no se puede hacer. Y si no se puede pasar al constructor, ¿cómo hacemos que pase la información del tablero aquí, pero que la información del tablero venga de otro sitio? ¿Qué se os ocurre? O sea, no sé si entendéis el problema, os lo explico otra vez. O sea, no lo entendió, ¿no? Vale. El user interface necesita la información que viene en el controlador. Pero el controlador no es una propiedad que tenga el user interface. ¿Hasta aquí sí? Sí, hasta ahí sí. Vale. Tiene que pasar. Tiene que venir a user interface desde donde está. Y resulta que está en Paraguay. Aquí es donde tenemos que comenzar control. Y lo necesitamos porque él es el que sabe cuánto tiene el tablero. Una primera idea sería, vale, pues como tú heredas, lo que voy a hacer es pasarte como parámetro en el constructor. Pero claro, cuando tú estás haciendo una herencia, y muchas veces los problemas que tiene la herencia, y este es uno de ellos, es que lo primero que se hace en una herencia es lo del padre. Y claro, si el hijo tiene una propiedad, en este caso el controlador, que necesita el padre, pero hay que crear el padre antes de poder crear al hijo, evidentemente por el constructor no se puede pasar. ¿Ya? Sí. Vale. Entonces, si no se puede pasar por el constructor, ¿por dónde? Hombre, se tiene que ocurrir alguna cosa, ¿no? Una clase Una propiedad, hacerle un set. Un conversor. de adaptador, claro. Vamos a ir poco a poco. Jareño, dime, ¿cuál era la tuya? ¿Una clase habías dicho? Una clase para poder adaptar la propiedad en ambas, ¿no? Bueno, podría ser una solución, pero no al problema que yo estoy planteando. Marco, ¿cuál era la tuya? Si le pones una propiedad user interface de tablero y le metes un set tablero, en el paraui normal puedes hacerle un set tablero y meterle el del juego, ¿no? Efectivamente, ¿de acuerdo? Normalmente, en vez de tantos sets, solemos poner nombres un poco más explícitos, ¿no? Algo así como, por ejemplo, public void, crear tablero. Al que le pasamos el... ¿Cómo se llamaba? Conversor. Comenzar. Comenzador. Comenzar controles. Y aquí le decimos, ¿y esto tiene que estar aquí? No, esto puede estar, de hecho no debería estar aquí, porque entonces ya estamos metiendo el controller, probablemente debería estar en el otro sitio, pero bueno, puede estar aquí también, no pasa nada. Y ahora yo digo, vale, ¿todo esto se hace para qué? Todo esto se hace para crear el tablero. Uy. Entonces, como yo necesito estas tres cosas, las voy a quitar de aquí y las voy a poner aquí. ¿Tengo un tablero? Sí, pero no lo tienes tú. Lo tengo aquí. Comenzar controller.getTablero. ¿No existe? Bueno, ya, suponía, ¿vale? Pero es lo de siempre. Comenzar controller necesita que se le pase el tablero. Así que un método delegado que es getTablero y con eso me vale. De acuerdo. Entonces ahora user interface dice ya tengo el tablero, vale. Y ahora, ¿tablero UI es 12.6? No, tablero UI tiene que ser 12 y 6, claro, pero tiene que decírselo comenzar controller. Entonces, comenzar controller sabe exactamente cómo... Mira, aquí pone 12 y 6. No, no puede ser 12 y 6. Tenemos que poner ancho y alto. Así que hay que crear un int ancho y un int alto. Para ponerlo aquí. Ancho, alto, ¿vale? Todo eso os acordáis, ¿no? De lo del arcodeo que siempre hemos estado dando la vuelta, que si es arcodeo, que si tu padre, que está. ¿No? ¿Os acordáis? Decidme que os acordáis. Sí. Sí, Vale.
Eso quiere decir que ahora el Paraguay sí puede saber ancho y alto. ¿Eso está bien ahí? De momento sí. Son Y eso no se lo características. puedes poner a comenzar controles como propiedad. Sí y no. No lo sé. De momento me vale así. Vamos a ver ahora cómo cambiaría todo el tema. Ahora yo puedo decir, comenzar controller, ahora le paso a ancho y alto. Perfecto. Vale, ya lo tengo aquí. ¿Qué más podría pasarle entonces? Bueno, pues como parece que ahora se lo puedo preguntar al user interface, se lo puedo preguntar al tablero en vez de ponerlo aquí, ¿vale? Así que esto ya os acordáis que os dije que esto tenía que ser una clase que se llamará dimensión o algo así, ¿no? Sí. Bueno, Sí. queda pendiente, ¿vale? Le podemos preguntar, por ejemplo, aquí que nos diga, ahí no hay método delegado que valga, aquí decimos directamente public int get ancho y podemos decir, creo que aquí vendría con el juego juego.get ancho no. Vale, pero se lo podemos preguntar, ¿vale? Get ancho y también podemos decir lo mismo de lo otro, de get alto, ¿vale? Sería public int get alto y ahora aquí retornamos el juego, se supone que es el que sabe get alto. Vale, como tiene problemas, se lo creo aquí, el ancho, y en principio, no sé si lo sabe. Lo sabe por ancho y alto, sí. De acuerdo. Entonces, perdón, pero ancho y alto lo tengo puesto aquí, sí. Vale. Entonces, return ancho. Vale, pero ya que estoy aquí lo voy a hacer de la otra forma. Uy, estoy aquí lo voy a hacer con getter and setter de alto. Solo get. ¿De acuerdo? Entonces, como ahora tengo get ancho y get alto, ahora ya aquí puedo decir directamente que comienza el controller de get ancho y comenzar controller me dé get alto. Y ya hemos arreglado esto. ¿Vale? Una Ya pregunta, no. José. Sí. ¿El método este de crear tablero estaría bien aquí o habría que pasar alguna clase que fuera de generador o algo? Está bien aquí. Lo único que habría que hacer es que en vez de llamarla desde aquí, aquí no se puede llamar. Hay que llamarla desde el otro lado, ¿vale? Es decir, cuando ahora estoy en Paraguay, una vez que se ha creado comenzar controller, una vez que se ha hecho, entonces yo tengo que decir crear tablero. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, pues vamos a por lo siguiente. Todavía queda media orilla y yo creo que da tiempo. Bien. Vamos con lo siguiente, que lo siguiente tiene miga. Aunque la tiene y no la tiene. Yo creo que está mejor, es mejor de lo que parece. Bueno, empiezo. Bueno, a mí me ha quedado esto más o menos. Supongo que funciona. Si no funciona, tampoco me voy a preocupar de eso. Pero yo he quedado una cosa ahí que era un problema y que realmente no lo he terminado. Y es que tengo ficha y ficha blanca. Que digo, bueno, está bien, no pasa nada. Pero cuando hago aquí el tablero y estoy creando el tablero, digo, si la ficha me da nula, entonces yo retorno una ficha blanca. Y si no, retorno una ficha. Que la ficha en general, así, ficha, si hacemos F3, veréis que lo que hace es que coge toda la información del batallón y la escribe. Hasta aquí de acuerdo, ¿no? Sí. Pero resulta que ahora necesito un castillo.
El castillo solamente va a tener un icono y poco más. Eh, el líder del ejército al que pertenece ese castillo, ¿qué os parece? O un De fondo del color del el color, ejército y un símbolo de castillo y poco más, ¿no? O sea, color, ID y castillo. Claro, en cualquier caso, joder, aquí tenemos ahora ficha info, que es lo que en principio siempre entra por aquí. O sea, por aquí entra una ficha de castillo, perdón, de batallón o nada. Y entonces yo aquí hago if y tal, y entonces, pues claro, digo return new ficha y punto, ¿no? Y esto obviamente está bien, o por lo menos funciona, si son dos tipos. Pero es que ahora son tres. ¿Os queda claro eso? sí. Y si son tres, siempre podemos decir, ¿y de qué tipo es la ficha que va a entrar? Qué chungo. Vamos a suponer que... Castillo. Sí, perdón, ¿qué? Nada, iba a decir que castillo entonces se consideraría una ficha con información. Claro, es una casilla, ¿no? Entonces directamente que herede de ficha info, ¿no? Castillo, la clase castillo, ¿no? Que le dé de ficha info. Sí, lo que pasa es que ficha info tiene la información del batallón, Mm, Y, ¿vale? y- mm, Es un problemón. No solo eso, sino porque como son fichas de información diferentes, vamos a tener que cambiarle el nombre. ¿De acuerdo? Ahora esta ficha info ya no se va a llamar ficha info, se va a llamar ficha batallón info. ¿De acuerdo? Eso tiene que ser así. Y, vale, pues evidentemente nadie tiene ningún problema. Yo diría, claro, pero es que aquí no va a entrar siempre una especie, no va a entrar siempre un batallón. A lo mejor entra un castillo. ¿Comprendemos eso? Claro, cosas que podemos hacer. Poca chicha. A ver, get ficha que viene aquí sería con fichas info. Vamos a suponer que podemos utilizar, si podemos utilizar sobreescritura, una cosa que nos ahorramos, ¿vale? Entonces vamos a crear una nueva clase que se llame ficha castillo. Bueno, no la voy a crear, la voy a copiar, ¿vale? Que si no, mucho tiempo. Ficha castillo info. Espera un momento, que quito todo esto, que no vale para nada. Vale. Porque vamos a intentar hacerlo primero así. Eh, bueno, yo tengo esto, ficha castillo info y ficha batallón info. Y ahora digo, vale, pues voy a crear otra que se va a llamar public jpanel get ficha ficha castillo info ficha castillo info. ¿Y qué va a hacer? Ficha batallón info. Y digo, pues va a hacer lo mismo. Si es nula, la ficha batallón info. Eso. Y si no es nula, pues esto. New ficha. ¿No voy a borrar la ficha? Bueno, la ficha en... borrar la ficha, ¿no? No le había cambiado. Ah, vale, porque no lo he cambiado. Vale, sí, no, pero. Claro que esta es la ficha, pero no es la ficha real, es la ficha batallón. ¿De acuerdo? Voy a cambiarlo y voy a decir que esto es. Se llama ficha batallón. Que las fichas son lo que se escribe dentro de la casilla. Entonces, ficha batallón. No sé si esto le pasa algo más. De acuerdo.
Y aquí no quiero retornar la ficha de batallón, sino que quiero retornar la ficha del castillo. Voy a poner aquí así. Ficha castillo. Que es, bueno, es un panel también y tiene la información castillo ejército. Ahí. Solamente para que se sepa que es un castillo lo pone, ¿no? Esto es un castillo, ya está, ¿no? Que luego podemos poner un icono o lo que sea. Y aquí le pongo de ficha castillo info el ID del ejército que pertenece, que no tiene más, ¿vale? Pero claro, si vosotros quisierais ahora meter más información en la ficha del castillo, lo único que tenéis que hacer es cambiar el ficha castillo info, poner aquí más información y luego reflejar que en su ficha tiene que aparecer esa en donde sea. Y por supuesto, para generar el ficha castillo info necesitamos algo en el generador. De acuerdo, y entonces esto ya no es una ficha batallón, sino una ficha castillo. ¿Qué os parece? Estáis ahí, ¿verdad? Sí, 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 eso sí. Funcionaría igual. Yo creo que sí. Este método no lo he hecho porque he hecho otro. Pero otra forma, y lo explicaré las dos para que quede claro, ¿vale? De hecho, voy a hacer un commit ahora para que luego podáis ir para atrás en ese commit, ¿vale? De acuerdo. Entonces. Vale, venga, entonces. Si esto fuese así, ahora lo único que nos queda es el conversor, este generador, que digamos necesita get ficha info. Esto hay que cambiarlo porque sería get ficha batallón info. Voy a renombrarlo get ficha batallón info. Y ahora habría que crear otro. Sería public static ficha castillo info get ficha castillo info y todavía no sé muy bien qué es lo que necesito, así que voy a vale, necesito la casilla, sí, claro, porque tiene que estar metida dentro del tablero, así que necesito pasarle el tablero y las coordenadas, obviamente. Yo los pongo un poco porque quiero que os enfrentéis luego a los mismos problemas a los que me enfrenté yo, ¿vale? Entonces, ahora volvemos a decir lo mismo. Ficha batallón info no va a ser así, sino que va a ser ficha castillo info. De entrada yo ya tenía que decir que no gusta mucho, ¿no? ¿Por qué no gusta? Yo estoy pensando porque la estamos colocando como si fuese una ficha dinámica. O sea, si no se podría integrar directamente al crear el tablero. Porque O se sea, actualiza. directamente desde la ficha. Porque se actualiza. ¿Cómo que se actualiza? No entiendo. El castillo se actualiza, o sea, el tablero, aquí estamos teniendo un poco la política del videojuego, que cambia el estado, cambia la representación. Entonces aquí lo que hacemos es que nosotros el tablero lo cambiamos, localizando y tal, fichas, y luego el interfaz de usuario hace una actualización completa de todo el tablero. Por eso necesitamos cargarlo cada vez. Vale. De acuerdo, y ahora aquí tenemos castillo. Vale, sí. Castillo, que por cierto todavía no lo tenemos creado, así que hay que crearlo. En el modelo. Pero entonces estás creando casi que dos métodos iguales, ¿no, José? Sí, es lo que tiene la sobreescritura. Bueno, esto ni siquiera es sobreescritura. Ahora podría, pero es que, claro, aquí no podemos hacer sobreescritura, perdón, sobrecarga. Aquí no podemos hacer sobrecarga porque los parámetros de entrada son siempre los mismos.
O sea, que no quedaría otra, ¿no? Que hacer esto, ¿no? Esto que estamos haciendo a mí no me gusta y va a salir mal. Pero eso es lo guay, que salga mal. Y en lugar de hacer 2 veces casi el mismo método, podríamos aprovechar que ya está hecho, hacer un método que distinga si es un castillo o no, y que el propio ficha castillo herede, como te decía antes, de ficha info. Algo así hay que hacer, pero el problema, eso no es más que rodear problemas. Vale, ahora resulta, un batallón implementa casilla y nosotros también implementamos casilla porque al fin y al cabo el castillo también va a ser una casilla. ¿De acuerdo? No sé si esto me pides que implemente alguna cosilla más, ¿no? A ver, quiero ver casilla. No tiene nada. Vale, no importa. Y aquí vamos a poner ID del ejército, por ejemplo, ¿no? El ID del ejército. Con eso me vale. Entonces, o ID o directamente de ejército, ¿vale? Private, ejército, igual a new ejército, igual a new ejército, no, ahora aquí, el castillo, no, sí, no, castillo. Y aquí hay que pasarle el ejército. Para saber de qué ejército es el castillo, ¿no? Ejército. Y yo creo que con esto valdría, ¿no? Dice ejército igual a ejército. Y ahora ya directamente ¿cómo se llama? Un getter del ejército. Bueno, ya está. Yo he puesto el build automático de crear clase y ya he creado una clase, ¿no? Y ahora aquí digo castillo, castillo igual a, bueno, no sé. No importa. Ay, que no le había importado, vale. Y ahora yo digo que es un castillo según la casilla. O sea, a mí yo ya poner el piloto automático de programación, pues pasa estas cosas, ¿vale? Ahora resulta que tenemos que crear esa ficha info que hemos creado aquí, se llama castillo info. Tenemos que crear castillo info igual a new castillo info. Y para saber eso necesito al castillo punto get ejército. Get ID. O no. Sí, no es lo que me pide. ¿Vale? Y una vez que tengo creado eso, retorno castillo info. Más bonito que un San Luis, ¿no? Todo el mundo estaríamos contentos con esta solución, ¿no? Bueno, ¿Por qué no? A ver, tiene lógica. Claro. Tiene lógica también. Tú sabes que aquí hay un drive total, pero es un drive chungo. O sea, porque todo es igual, pero todo es distinto. Lo habéis fijado, ¿no? Sí. sí. O sea, la estructura es la misma, pero los datos son totalmente distintos. Totalmente. Aquí por estación, aquí castillo, todo menos lo de la casilla. Pero las casillas también, en fin, o sea, esta parte sí parece igual, ¿no? Pero ya la segunda fila ya te quita todo el rollo, ¿no? Es un, bueno, fatal. Vale. El problema es que estamos posponiendo, o sea, esto no es más que posponer el problema no lo vamos a encontrar en algún sitio. Y bueno, vamos a ver. Volvamos otra vez en el reloj, ya está hecho. Y ahora tendría que ponerlo en donde estaba antes, que es en la vista. La ficha Castillo Info ya está creada. La vista que se crea, que sería la ficha de Castillo, bueno, pues ya está creada. Y lo único sería que el tablero UI, aquí está, yo llamo a uno o al otro. Ojo, llamo a uno o al otro. Bueno, en principio puede que estuviese bien.
Ya veremos. Vamos a ver. Lo siguiente sería meter dentro del tablero de datos el castillo. ¿Estáis de acuerdo, no? Vale, entonces eso sería meterlo en el tablero. Creo que en el tablero uno va insertando casillas. Entonces debería ser el juego. Debería ser el juego el que al principio, porque si no me equivoco, el juego metía el ejército. Vale. Y entonces el juego creaba ejércitos, ¿verdad? En algún sitio. Marco, ¿dónde se hacía eso? Que no me acuerdo. ¿Dónde creábamos los ejércitos? Aquí, ¿no? Y en el constructor. Aquí. Vale, vamos a hacer en el constructor. Aquí. Vale. Vamos a pasarlo aquí. No, aquí no. Aquí no, porque él no tiene el tablero. Nosotros sí tenemos aquí el tablero. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a sacar todo de aquí. Fele. Y le vamos a llamar ejército 0. Y ese offer sería en los ejércitos, pero al tablero, ¿de acuerdo? Y ahora habría que poner el tablero punto insertar, y aquí podríamos new castillo con el ejército 0. Y la coordenada, pues yo creo que la coordenada debería ser fija, ¿de acuerdo? O sea, voy a... Yo quería una coordenada arriba como propiedad y la pondría directamente declarar. Sí. Yo, por ejemplo, si es la 6, una pena, porque si es la 6 va a quedar o muy arriba o muy abajo, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que, por ejemplo, vamos a poner la primera y luego ya la desjarcodeamos, si es que la palabra existe. Entonces yo creo que, por ejemplo, podría estar siempre en la X. Podría estar, por ejemplo, en la posición 3 o en la 2. Y primero, el ejército 0 estaría, por ejemplo, en la posición 1, porque necesito que me quede una al final, ¿vale? O sea, como que no esté pegado al borde. Y ahora lo único que tendría que hacer sería lo mismo, pero con el ejército 1. O sea, lo saco y digo que es el ejército E. No es el ejército E, sino que es el ejército... No es el ejército E, sino que es el ejército 1. Yo estoy ahora mismo un poquito como pensando aquí en directo y haciéndolo, ¿no? Ejército que es el ejército 1 y por supuesto también quiero insertar en el tablero un nuevo castillo que es del ejército 1 y la coordenada pues sería, por ejemplo, bueno, como tengo un ancho de, sería pues algo así como el ancho menos 2, ¿no? Arcodeo total, ¿no? ¿Qué pensáis? Estoy poniendo castillo en posiciones concretas, ¿no? Sí, estás poniendo castillo en posiciones concretas, sí. Claro, está. No tiene más. Y este insertar, normalmente luego harán localizar el batallón y cuando esté todo localizado, pues se pondrá. Entonces, en principio, esto funciona. Espera un momento que lo pruebe. José, ¿puedes repetir lo último que se me ha cortado un poco? Sí, digo, lo último era que
como estoy haciendo esto, es una modificación en el tablero de datos, se supone que luego sabrá hacerlo el tablero de interfaz de usuario, ¿no? Cuando él se ponga aquí a generar, ¿no? Tú dirías, te paso esto, y tú dirías, mira, te paso un batallón info, o te paso un castillo info, ¿no? Y él sabrá a quién llamar. ¿Qué digo yo? Vale. ¿De acuerdo? Igual no sabe, Sí. ya veremos. De momento no da ningún fallo. Entonces pasa aquí el principal, control F11, De 800 fallos. Algo no le ha gustado. ¿qué os parece? ¿Qué le ha pasado? Que no está leyendo bien la sobrecarga. Pues no, no parece que lo esté leyendo bien. ¿Qué haríamos ahora? A ver, yo de entrada, si he hecho esto y en mi cabeza funciona, y ahora mismo estoy muy rayado, ¿de acuerdo? Así que me voy a venir a la primera línea y que por cierto no sé por qué llama a get ficha batallón. O sea, ¿por qué llamas a ficha batallón? ¿Seguro que es un batallón? A ver. Dice que es aquí, donde falla. Pero yo no sé por qué llama aquí directamente. Debería haber llamado si es un castillo al castillo, si es un batallón al batallón. Y me dice, el castillo no puede ser convertido en un batallón. Entonces Porque digo, los parámetros son los mismos, ¿no? claro, pero O sea, ¿por qué? Claro, sí, sí. Pero cada uno llama a lo porque suyo. lo único que cambia ahí es el retorno, pero los parámetros son los mismos, tablero y coordenadas. O sea, Java no distingue entre. Son los ve iguales. Claro, el problema no es ese, el problema está aquí, en que este no lo habíamos hecho. Y es que resulta que cuando tú vas a pasar fichas info, aquí pones fichas batallón, pero tienes que Es pasar verdad, o fichas batallón o fichas castillo. es verdad. ¿Y ahora aquí entonces cómo lo hacemos? Me explico. Si yo aquí pongo public ficha castillo info, yo es que soy un chulo, ¿verdad? Y digo, bueno, pues mira, pues ya está, pues ahora hago una sobrecarga. Y entonces vas a hacer una sobrecarga en tu programa. Claro, digo, mira, todo duplicadito, que me quede bonito, ¿vale? Y aquí hago lo mismo de arriba, pero, en vez de con ficha batallón, con ficha castillo. ¿Qué os parece? Precioso, ¿verdad? No me gusta mucho, la verdad. Se va turbiando. Hay un problema. Se va a complicar todo. Hay un problema bien gordo. El problema bien gordo es que no puede, este y este tienen el mismo nombre. Y no hay ningún Y además no hay parámetro que parámetros. haga diferencia. Y encima no hay parámetros. ¿Vale? Y podemos decir entonces, pues que entre en ficha batallón info por aquí y que entre en ficha batallón info por aquí. Puede ser, puede ser. ¿Cómo se consigue este ficha batallón info? ¿Quién lo llama? Control al H para ver quién lo llama. Y lo llama actualizar tablero. Leches. Es que para conseguir las fichas solamente se saca de aquí. O sea, joder, es que lo llaman desde aquí, así que, pero aquí voy a ver si aquí llama actualizar tablero. Control H y actualizar tablero llama un montón de peña. A ver, vamos a ver quién lo llama, pero por ejemplo este. Generador de tablero UIinfo. A ver, vamos a ver si es este, o sea, el que genera el tablero UIinfo, ¿vale? Así es, si es este, voy a mirar para acá, voy a F3 para llegar, y resulta que me encuentro con que entonces este tiene que cambiar un montón para que este retorne bien. Fijaros que aquí ahora digo nuevo y entonces ahora me vengo acá y resulta que vuelvo al mismo sitio. Me acabas de recordar mi jueves. ¿A quién? ¿A quién? Claro, Me has recordado a mí el jueves pasado. resulta que he empezado a buscar un problema que venía por aquí y dando la vuelta, o sea, buscando las soluciones, llegó al mismo punto. La madre que me parió. ¿De acuerdo? ¿Por qué? ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el problema? Que ahora esto habría que decir, no, perdona, yo lo que voy a hacer entonces es, primero, antes de todo, tengo que pillar cada una de las fichas que yo me encuentre en el tablero, tengo que preguntarle de qué tipo es
Y si es de un tipo, hacer una cosa, y si no, hacer de otra. Y si no, tal. O sea, al final, en algún sitio que ahora mismo no sé dónde es, en algún sitio que ahora mismo no sé cuál es, probablemente aquí, tiene que haber esto. No sé si es aquí, lo voy a poner switch. ¿De acuerdo? Y aquí vas a poner, en caso de que sea nulo, en caso de que sea, te lo voy a copiar, en caso de que sea un batallón, bueno, joder, que no lo uso tanto, instance of, bueno, habría que crear ahora un eso. Bueno, vamos a suponer entonces que decimos que fichas castillo info, el método que entra sería instance of castillo info.class. Entonces hace una cosa. Y esto lo voy a poner otra vez aquí. Y voy a quitarlo de abajo. Y aquí sería ficha batallón. Si es del tipo ficha batallón, batallón info.class. Bueno, ¿alguien ve alguna palabra prohibida en nuestra programación? El switch, el brea, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto, claro, cuando vosotros os veáis en algo así, en un rollo como esto, pensad que os estáis equivocando directamente, ¿de acuerdo? Nada de, pues voy a ver si sigo intentándolo hasta que por fin funcione. Calla, calla, calla. No, 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 no hagas eso. ¿De acuerdo? Piensa. Porque siempre hay una solución que simplifica. ¿Vale? Y todo esto lo hubiéramos podido parar antes si en el momento en el que hicimos, joder, ni me acuerdo dónde estaba, creo que era aquí. En el momento en el que hicimos esto, de crear uno para una cosa y otro para otra, en ese momento tenemos que haber dicho, no, 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 drive. Y si hay drive, no. ¿De acuerdo? De acuerdo, de acuerdo. Todo es chungo, son las 10:54. Creo que la solución definitiva, una vez que estudiéis esto y que vosotros intentéis comprender alguna, ¿no? Debería ser viernes. ¿Qué os parece? ¿Que para el viernes intentemos buscar una solución a esto? ¿Sí? Vale. ¿Queréis una pista? Vale. Sí, por favor. Bueno, no. Intentad buscar una solución. No doy la pista. No doy la pista, ¿vale? Como de aquí a viernes hay muchos días, os comento que hay una cosa que me gustaría ya, que evidentemente vamos a tener que... Paramos la clase de aquí, ¿vale? Voy a hacer una subida de la peña esta aquí y team commit y tal. Clase del 5 de mayo. La subo así, pero luego también voy a crear ya la rama, ya que estoy aquí, ¿vale? Claro, tonto. Y ahora voy a crear la rama. Switch to new branch. 5 de mayo. Vale, voy a crear una rama. Un momentico. Publico la rama. Vale, ya tenéis las ramas igual que obviamente igual que el máster ahora mismo, ¿vale? Pero lo he hecho para que el máster ahora cuando lo cambiemos el viernes ya tenga un poco la versión definitiva de cómo debería, de una implementación posible de esto, ¿vale? La solución no es sencilla, lo que quiero es que os rompáis un poquito la cabeza pensando, ¿no? Los cuernos, digo, no, otra palabra. La cabeza pensando, ¿vale? Vale. Muy bien. Otra cosa. Vale, sí.
hay que ir ya un poco terminando todo el tema de lo que vamos a hacer en la tercera evaluación para liberarnos un poco, ¿vale? Entonces, os voy a plantear que vosotros tenéis que hacer esa siguiente historia de usuario. La siguiente historia de usuario la pasaré ahora, ¿vale? Se llama consumir turno. Y dice que yo como jugador quiero definir las acciones de los batallones para que tengan lugar al acabar mi turno. Dice que el jugador en su turno puede hacer dos cosas: mover un batallón de su propiedad o enfrentar a un batallón enemigo. Cuando haya decidido todas las acciones, procederá a acabar el turno para que se produzcan los enfrentamientos. Mover batallón es directamente que podemos mover un batallón a una casilla libre que se encuentra a la distancia de movimiento permitida. Entonces tenemos que seleccionar el batallón a mover y su coordenada de destino. Y luego, aquí por ejemplo ya vienen cosas de confirmación. Por ejemplo, el movimiento que se le permite a un batallón depende del tipo que sea. En infantería se puede mover una casilla alrededor en cualquier dirección. En caballería se puede mover una o dos. Y en arquería solo se puede mover una. Y confrontar batallón, que sería emparejar un batallón con otro para que se produzca una batalla o un enfrentamiento. Debemos seleccionar un batallón de tu propiedad y posteriormente un batallón enemigo. Y evidentemente, si lo haces sobre una casilla libre, lo que estás haciendo es mover. Y si es sobre una casilla ocupada, lo que estás haciendo es confrontar. Y el destino tiene que cumplir las normas, porque si no las cumple, no se tiene en cuenta. ¿De acuerdo? Es decir, si intentas, por ejemplo, hacerlo sobre un batallón de tu propiedad, pues se desiste de ese enfrentamiento. Y digamos que la confirmación dice que la infantería puede atacar a 1 de distancia, la caballería a alguno que esté a 1 o a 2 de distancia, y las arquerías solamente pueden atacar a los que tengan 2 de distancia, ¿vale? Y se supone que cuando ya hayas decidido todo, dice, bueno, pues este es mi ataque que se va a producir. Pulsas el botón de terminar turno, de consumir turno, y entonces se producirá otra historia de usuario que será la siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, me gustaría que si los otros ya se rompe la cabeza o queréis cambiar o ya habéis encontrado una solución, en el mejor de los casos, pues que os planteéis esto un poquito y veáis o intentéis, porque esa la vais a hacer vosotros solos, ¿de acuerdo? Esa la tenéis que hacer vosotros solos. No sé qué voy a hacer en el resto de... Ya veré. ¿De acuerdo? Y nos lleva a la siguiente... Sí, ¿qué? ¿Y esa tiene alguna fecha límite o algo? Claro, sí, claro que la tendrá. Claro que la tendrá. La idea luego también, una vez que ya subamos esto, es ¿qué queréis que sigamos haciendo? Porque nos queda todavía un mes aquí haciendo cosas. Entonces, podemos hacer dos cosas. O terminar esta práctica hasta el final. Yo creo que, a ver, esta práctica ilustra bien todo lo que se puede hacer con las colecciones, pero sobre todo la ilustra bien en la tercera historia de usuario, que es la de realizar batalla, o realizar batalla creo que se llama, ¿no? Entonces, yo creo que esa sí deberíamos hacerla. Y una vez que la tengamos, aparcar ahí y decir, bueno, no está terminado todavía el juego, probablemente le falten algunas cosas, pero con eso ya hemos aprendido suficiente de colecciones y terminamos el curso ahí. Pero claro, luego deberíamos, que es una idea que tenéis que barajar vosotros a ver qué queréis, podríamos dar lo siguiente, que serían flujos, que es un poco más teórica y que, bueno, os hace falta de cara al año que viene. Entonces, lo que vamos a hacer es eso, ¿vale? De aquí al viernes os pensáis estas tres cosas. Primero, ¿cómo solucionamos la historia esta de la sobrecarga mala? ¿Qué se puede hacer con esa historia de usuario nueva que habrá que entregar en un plazo relativamente normal? ¿Y qué quiero que pase cuando se acabe estas dos historias de usuario que nos quedan y sea 25 de mayo? ¿Qué quiero que pase? ¿De acuerdo? Vale. ¿Una pregunta? Sí, no sé, ¿cómo cambiaba las ramas desde el Eclipse en el proyecto? Ah, vale, por ejemplo, mira, aquí estoy en Wartime directo y me dice que estoy en la rama del 5 de mayo, ¿no? Sí. Lo único que tengo que hacer es, en vez de utilizar el GitHub de stock, que yo eso lo utilizo, pero para que me controle, para controlar ciertas cosas. Lo que hago es que me voy a Team y aquí hago un switch to.
¿De acuerdo? Ah, el Switch. Claro, y me voy, por ejemplo, a la 21 de abril. Pero, ojito, me voy a la 21 de abril y eso no quiere decir que esto haya cambiado. Que en este caso sí. ¿Vale? ¿Veis que ahora pone juego y emulador controller? Sí. ¿Vale? Y el juego está en blanco, evidentemente, lo ha hecho bien. Pero no, tranquilos. A ver, si ahora dices de pronto, me voy a volver otra vez a la del 5 de mayo. Bueno, pues fíjate, ha funcionado. Pero no siempre funciona, ¿vale? A veces hace falta un F5. O sea, si vosotros veis que de pronto aquí os han desaparecido cosas o cambiáis de rama y resulta que no estáis donde vosotros queríais y tal, pulsáis F5, ¿vale? Antes de poneros loco. ¿De acuerdo? Y lo último, antes de cambiar de rama, siempre un commit. ¿De acuerdo? No quedéis nunca como pasa aquí, si aquí con cosas pendientes hacéis un cambio de rama, puede que sí que se líe. ¿De acuerdo? Vale. Muy bien. O sea, si yo quiero hacerte un pool ahora de lo que vayas a subir a GitHub para poder continuar, ¿Vale? es que me lío bastante. A ver, tú vas a subir ahora a GitHub lo que hemos hecho, ¿no? Para que podamos seguir con la tarea. Sí, en principio está, en principio lo tenéis que tener aquí. Para hacerte un pool, o sea, para pasar nosotros a nuestro repositorio local lo que tú subas, Sí, aquí tenéis y 5 de mayo. sigue a partir de ahí. Vosotros podéis hacer un download de aquí directamente o directamente de aquí y decirle que subís esa rama a vuestro... Vamos directamente al máster y hacemos el pool, ¿no? Es que el otro día tuve problemillas porque no me dejaba, pero yo creo que sí funcionará ahora. ¿Cómo lo haríamos si estuviéramos nosotros aquí en vacío, dices tú, no? No, desde Java. O sea, tú estás en Java, ¿no? Digamos que tienes una rama creada para... ¿Cómo lo harías Una aquí, rama por ejemplo, no? Hmm. A ver, pues por ejemplo, yo tengo aquí esto, ¿no? Esta rama, ya sé que estoy en la rama, lo pone aquí, ¿no? El 5 de mayo. Digo, copio aquí y ahora me vengo aquí y digo, importa, project from git, clone URI, aquí ya me sale, ¿no? Le digo next y aquí aparecen todas las ramas. Yo digo, no, hombre, no, nada más que quiero la del 9 de mayo, ¿de acuerdo? Pero vamos, Ah, pues esa forma es mucho más rápida. Yo la tuve que liar. a ver, estas cosas pasan. Bueno, nenes, nada, subiré 2 vídeos porque le di a interrumpir en vez de o sea, le di a parar en vez de interrumpir, y entonces son 2 vídeos, ¿vale? Venga. Pues nada, Vale. hasta el viernes, pasadlo bien y estudiad mucho, ¿vale? Venga, José. Venga, Bueno. hasta luego. Igualmente. Hasta luego. Adiós.